Ya, nos hemos venido al living del programa para iniciar una conversación muy importante, una conversación que de alguna u otra manera nos va a poder también dar luces de lo que va a ocurrir con las clases. Ya es casi un año y medio en que se escuchan voces de regreso acá a clases. Aparece pues otro sector que dice que no es bueno que volvamos a clases, lo que ha traído la pandemia también para el mundo académico nacional. Y es por eso que hemos querido dialogar esta hora de la mañana y invitamos a todos los profesores que hasta ahora aquí en Magallanes, aún de vacaciones de invierno, lo escuchen este diálogo. Nos acompaña el presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchán. Bienvenido, presidente, un gusto tenerlo acá. Y la presidenta regional del Colegio de Profesores, la profesora Violeta Andrade. Violeta, un gusto saludarla. Bienvenida a ambos, un gusto tenerlos acá. Igualmente, un gusto también de estar con ustedes. Quiero partir, presidente, con un tema que ha sonado las últimas horas acá. Y que me ha llamado mucho la atención y que tiene relación con la mirada que se le está dando a que el Colegio de Profesores se ha transformado quizás en una piedra en el zapato para el Ministerio de Educación para el retorno a clases. Con ese título, una piedra en el zapato, como que hay situaciones más allá de lo lógico de no querer volver a clase. ¿Qué uno puede responderle desde el gremio a esas apreciaciones? Como que es un gallito casi político que se le quiere ganar o no ganar al gobierno y siempre estar presente la voz final del profesor. A ver, bueno, primero yo creo que es importante aclarar que como profesoras y profesores y también como colegio de profesoras y profesores, nosotros estamos por la presencialidad. Tenemos claro que nada reemplaza la presencialidad, absolutamente nada. Y por tanto, si por nosotros fuera, ojalá pudiéramos volver lo antes posible. El tema de fondo y en discusión a nivel país no está en esa línea, porque en realidad sobre eso no hay dos puntos de vista. Todos sabemos muy bien que la presencialidad es lo más importante y que obviamente si estamos en esta condición de clases telemáticas tiene que ver necesariamente con la realidad de pandemia que hoy día existe y con todo lo que hemos vivido durante este año y medio. Lo central, sí, en lo cual hay gran diferencia, tiene que ver con las condiciones para llegar a esa presencialidad, en donde hemos visto un ministerio durante todo este tiempo que hemos estado con pandemia, que ha estado permanentemente apostando a volver sin que estén las condiciones seguras para ese retorno. Y en ese sentido, lo que hemos manifestado las profesoras y profesores de Chile, que lo principal, lo central, lo fundamental debe de ser el cuidado de la vida y la salud de nuestros estudiantes y por supuesto que de todos quienes estamos en las comunidades escolares. Entonces, en esa lógica hemos estado con serias discrepancias. Discrepancias porque tenemos un ministro que el año pasado, a mitad de año, decía, por ejemplo, que no había que preocuparse porque el COVID no afectaba a los niños. Ese fue su primer argumento cuando decía que había que volver sin problema. Llevamos 81 niños muertos hoy día por COVID, siendo que él decía de que no teníamos que preocuparnos porque el COVID no afectaba a los niños. Y posteriormente hemos visto que esta pandemia también ha expresado y ha mostrado la tremenda desigualdad que hay en Chile. Entonces, al momento de cumplir los protocolos que están escritos por el propio ministerio, tenemos pocos establecimientos que seguramente tienen todas las condiciones, porque obviamente son colegios particulares y reúnen las condiciones para llevar adelante las clases en función de los protocolos, pero hay una enorme cantidad de establecimientos educacionales en todo Chile que no tienen las condiciones, ni tienen los implementos, ni tienen los recursos para llevar adelante el cumplimiento de estos protocolos. Y eso es lo que hemos venido denunciando, como también lo han denunciado los alcaldes, que han mostrado en las últimas semanas las condiciones de infraestructura en las como están hoy día muchos colegios, liceos y jardines infantiles en Chile. Entonces, ese es el tema de fondo. Aquí no ha habido un trabajo serio de parte del Ministerio para garantizar el cumplimiento de los protocolos en todos los territorios, en todas las escuelas de Chile, sino que se ha limitado solamente a un sector muy reducido y de allí viene nuestra crítica, por cierto, sobre el actuar del Ministerio. La educación y la salud son los dos entes que demuestran la mayor desigualdad de este país. No existen otras fórmulas. Y claramente en esta pandemia se han reflejado más. Y creo que Magallanes, Violeta, no ha quedado exento de esta situación. Y uno ve cómo colegios, los particulares, no los quiero ni tocar porque es una realidad 100% diferente, pero aquellos que todavía están en la subvención, con la subvención, han hecho un esfuerzo para volver a la presencialidad y lo han hecho.
de alguna otra manera. Está claro que los colegios municipalizados, muchos de ellos se han entregado para todo lo que es vacuna, para actividades de ficha de protección social, y entre medio las elecciones y un montón de cuentos. Pero le quiero consultar directamente por la educación municipalizada. Hoy día, si hoy día se dijera definitivamente, este próximo lunes 2, vuelven sí o sí las clases presenciales en los colegios municipalizados. ¿Es un riesgo para nuestros niños enviarlos hoy día a un colegio de administración municipal? Sí, la verdad es que es un riesgo. Si bien los concejales también estuvieron visitando los establecimientos, encontraron muchos problemas de infraestructura. Tenemos establecimientos sin calefacción en estos momentos, entre ellos el Contardi, y que es un colegio que tiene una gran cantidad de estudiantes. Nosotros hicimos un catastro también, hay escuelas que tienen vidrios rotos, que están cambiando ventanas, que no han terminado de trabajar. La misma, el colegio que mostraban ayer los concejales, creo que es preocupante. Los techos caídos, exactamente. Y no sabemos cómo están los consumos, si están pagados o no, porque capaz que volvamos a clase y como hubo un año en que nos mandaron a todos de vuelta porque no estaban pagados los consumos. Entonces, creo que ese es el riesgo que tenemos, porque además, bien lo dijo el alcalde, no tenía el dinero para implementar los protocolos de salud en los establecimientos. Postularon a un proyecto, todavía no llegan los dineros, y el dinero que ofreció el ministerio también hay que postularlo a nivel nacional, y creo que no va a alcanzar para los miles de colegios que tenemos en Chile. Jordi, ahí esa es la parte que yo no me cuadra de este motor que es la educación. ¿Por qué yo como establecimiento educacional tengo que postular a un beneficio económico que viene para resguardar la salud de mis alumnos, de mis hijos, cuando eso debería ser una labor exclusivamente del Estado? El no yo tener que ir a mendigar a través de un concurso el dinero para poder darle seguridad a los niños que van en el establecimiento. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, Frank, efectivamente es lo que también nosotros nos preguntamos, porque la verdad es que aquí lo que hemos visto, y durante todo este año y medio de pandemia, hemos asistido a permanentemente informaciones que entrega el ministro de Educación, dando a conocer que están los recursos, que se entrega todo, pero después viene la letra chica, después viene leer el informe y darse cuenta efectivamente de cómo es. Entonces allí nos encontramos con estas situaciones que las consideramos en realidad aberrantes, porque si hay una necesidad concreta, ¿qué sentido tiene postular? Primer término. En segundo lugar, no se entrega la cantidad de recursos que efectivamente se necesitan. Un solo ejemplo. En marzo de este año, el ministro de Educación dijo, se inicia el año escolar ahora en marzo y todos los colegios tienen todos los recursos para poder implementar los protocolos sin ningún problema porque el ministerio ha entregado todo. Y ahora estamos en julio y dice, vamos a tener que entregar 25.000 millones de pesos más. Entonces uno se pregunta legítimamente, y no estaban los dineros ya entregados en marzo, supuestamente, pero a la vez, ¿qué observa uno? Que los alcaldes de la misma tendencia política del gobierno y del ministro, dicen que no le han llegado los recursos a sus establecimientos educacionales. Por ejemplo, el alcalde Codina, de la comuna de Puente Alto, en la región metropolitana, una de las comunas más grandes de Chile, el otro día simplemente decía, es mentira lo que el ministro está diciendo, porque a mi comuna, decía el alcalde, nos llegaron recursos, tuvimos que postular y nos ganamos la postulación para 4 escuelas, y son 40. ¿Qué hace con las otras 36? Entonces, la verdad es que aquí el tema de fondo es cómo se ha, precisamente por parte del gobierno, implementado estas ayudas o estos apoyos para asegurar el cumplimiento de los protocolos. No corresponde que esta letra chica que ponen estas postulaciones se hagan, que haya que postular, que nos envían todos los recursos, pero que además a la ciudadanía, a través de la opinión pública, a través de la prensa, permanentemente el ministro está diciendo que está todo ok. Otro dato importante, nosotros el 23 de febrero de este año participamos en una reunión con el presidente de la República, donde el único acuerdo que tomamos, en la moneda fue esto, el único acuerdo que tomamos fue precisamente que se iban a conformar mesas de trabajo en todas las comunas de Chile para que puedan fiscalizar el cumplimiento de los protocolos. Porque una cosa es lo que se dice en Santiago y otra muy distinta es lo que puede estar ocurriendo en cada territorio. Y en esa perspectiva, ese punto, que fue el único que llegamos a acuerdo, hasta el día de hoy el Ministerio se ha negado a cumplirlo. Porque lo más sensato, lo más sano aquí es que digamos, mira,
Está el cumplimiento de protocolo, comunidades educativas, madres, padres, apoderados, asistentes de la educación, profesores, en conjunto con los sostenedores y el Ministerio de Educación, vean si está todo ok. Si está todo ok, está todo en regla, avancemos. Pero efectivamente vamos a desarrollar un proceso en el cual los padres se sienten confiados en ingresar, ¿cierto?, y en mandar los niños a la escuela. Sin embargo, eso el Ministerio no lo ha querido realizar durante todo este tiempo y por tanto hoy día la lógica del ministro es: yo ordeno desde Santiago, tal día comienzan las clases y todos tienen que iniciar según él, indistintamente de cómo estén las condiciones. Y hemos visto aquí en Magallanes, por ejemplo en Punta Arenas, los techos que se están cayendo, en la comuna de Santiago, la comuna capital de este país, 19 colegios inhabilitados absolutamente para poder hacer clases hoy día, aunque ni siquiera hubiera pandemia, porque no tienen las condiciones por temas eléctricos, no tienen baño, hay una serie de problemas que están allí, y eso por supuesto que nos preocupa. Violeta, aprovecho para consultarle, en temas netamente COVID, salud, profesores. ¿Ha habido profesores hoy día, imagino, contagiados? Creo que no son Superman como para no hacerlo. Pero dentro de la estadística de profesores contagiados, ¿cómo está nuestra realidad como región? Han habido varios casos de profesores contagiados. No tenemos una estadística porque no hemos hecho un catastro. Creo que una vez que tengamos que retornar, veremos cuántos existen. Pero sí, al momento de reunirnos con el alcalde, lo que establecimos es que, por ejemplo, los docentes que tengan enfermedades de base no debiesen retornar, las mamás con hijos muy pequeños tampoco debiesen retornar. Entonces ya la cantidad va mermando de los colegas que pudiesen volver a los establecimientos educacionales. Ahora, ¿estos profesores que se han contagiado han sido fuera o dentro del aula de los que han podido volver? Algunos afuera y dentro creo que no hemos tenido ningún caso porque hemos tenido solamente 4 establecimientos que son los que han vuelto de los públicos y solamente con primero y segundo básico. Por lo tanto, la cantidad no alcanzan a ser 100 niños dentro de las aulas, de 12.000 que tenemos en las escuelas públicas. Presidente, más allá de que el COVID es una excepción a la regla de lo que hemos vivido durante estos años, nadie lo había pensado que íbamos a tenerlo. Yo una vez se lo dije en su entonces a la ministra secretaria general de Gobierno, la ministra Rubilar. La pandemia y el estallido social nos pilló con los pantalones abajo al gobierno. Hasta el día de hoy yo creo que le ha costado subírselos todavía. Y más allá de eso, esto profundizó aún más la crisis de la educación que tiene este país. Lo conversábamos recién, que hay una distancia enorme entre un tipo de educación y otro. Y me preguntaba ahí, ¿en qué momento la educación chilena cayó en este abismo? ¿Dónde hay responsabilidad? ¿Hay responsabilidad de los sostenedores? ¿Es responsabilidad del Estado más allá del gobierno? ¿O es responsabilidad del gobierno? ¿Es responsabilidad de los profesores, de la familia? ¿De quién es la responsabilidad? Yo soy hijo de la educación pública. Yo estudié en la escuela O'Higgins, en la escuela 17, y yo me recuerdo cuando en mi sala estaba el hijo del obrero, junto con el del general, con el del gerente. Éramos todos un solo curso. Y eso hoy día no se ve. Está claro que eso hoy día está distinguido inmediatamente. Pero hoy día, sobre todo en la educación municipal, hay un tremendo brecha con el particular subvencionado, por llamarlo así. ¿Dónde se genera este conflicto tan grande? Bueno, efectivamente, muchos somos hijos de la educación pública, que era un orgullo para este país. De la educación pública, en Chile han surgido los premios Nobel de literatura. De la educación pública también salían los presidentes de la República. Y la verdad que ese era un motivo de orgullo para todas y todos. Entonces, indudablemente que aquí estamos en presencia de un modelo distinto al que históricamente veníamos conociendo y desarrollando en Chile. Y por supuesto que si tenemos que definir eso en términos de cuándo comienza, tenemos que decir que parte obviamente con los cambios que se hicieron en dictadura, en donde se cambia absolutamente el modelo, se traspasa la educación a los municipios, generando una nueva administración de educación y dando muchas más posibilidades también a lo que es la educación privada. Pero fundamentalmente el cambio inicial parte en el año 1980 con la Constitución, en donde se modifica también el sentido profundo que en la Carta Magna tiene la educación. Y deja de ser la educación un derecho humano fundamental, obviamente a disposición de todas y de todos, y pasa a considerarse la educación como una mercancía. El presidente de la República, el actual, en su momento, hace poco tiempo atrás, llegó a definir la educación como un bien de consumo.
Entonces, cuando está esa concepción de lo que es la educación y no un derecho humano fundamental, ocurre esto. Pero además comenzamos a tener un sistema absolutamente segregado, en donde la lógica es que estudien los pobres con los pobres y los ricos con los ricos, y que no se encuentren, y que no se toquen, y que pueda cada uno seguir los ricos, ¿cierto?, para que el día de mañana sean los que dirigen este país, y los pobres para que sean mano de obra barata. Esa es la lógica que hay en este sistema educativo mercantil, y por eso la lógica de la segregación, y no encontrarnos y juntarnos el Chile real, como muy bien usted lo dice, que antes nos ocurría todo, nos juntábamos entre todos y éramos amigos todos de todos, digamos, porque esa era la realidad. Entonces, el tema fundamental parte con la concepción que está hoy día concebida en la Constitución, por ello que es tan importante el momento histórico que estamos viviendo en Chile, porque está la posibilidad cierta de cambiar esa lógica que hoy día tenemos en la actual Constitución para avanzar hacia una Constitución que no vea la educación como una mercancía, que no sea subsidiaria, es decir, que el Estado se preocupa solo de aportar en donde el privado no puede llegar, sino que efectivamente tengamos un Estado que sea garante de la educación como un derecho humano para todas y para todos. Y eso tenemos que escribirlo en la nueva Constitución que se nos viene para poder ir avanzando un poco a lo que fue la educación pública que tuvimos en su momento, que era orgullo, repito, para cada una y cada uno de nosotros. Éramos orgullo a nivel planetario. En realidad nuestra educación pública era muy reconocida, con imperfecciones, con problemas, por supuesto. Tampoco podemos pensar que era todo maravilloso, pero sí era una educación en la cual efectivamente había una integración social muy importante, y hoy día, dado los tiempos que vivimos, debemos avanzar también indudablemente hacia una concepción en la Constitución que garantice la gratuidad en todos los niveles, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, para que no sea el poder adquisitivo de la familia lo que defina si el hijo o la hija pueden o no pueden estudiar. Hacia allá debemos avanzar, pero el origen de lo que hoy día tenemos de la crisis tiene que ver con la administración de la educación que heredamos de la dictadura y con la concepción absolutamente neoliberal que está presente hoy día en la actual Constitución. Ha hablado el presidente de la nueva Constitución. Como gremio a nivel local, Violeta, ¿han podido, no sé si tener algún tipo de contacto o de alguna manera relacionarse, o todavía no, con los constituyentes que nos representan en Santiago? ¿Está en vista, no está en vista? ¿Ha habido algún tipo de diálogo? Sí, está en vista, ya estamos haciendo los contactos para juntarnos con ellos. Ya tuvimos una primera reunión con Elisa Justinianovic, donde también sacamos una declaración, y ella también sacó una donde se comprometía a la educación. Nosotros estamos a puertas de un congreso de educación con el Colegio de Profesores, donde además se les va a hacer llegar a los constituyentes todas las respuestas que de ahí, o las preguntas que de ahí emanen. Presidente, usted ha tocado el tema de la Constitución, fue un re importante. No me recuerdo, estaba buscando en el listado de los constituyentes. ¿Cuántos profesores son constituyentes? 20. 20 constituyentes. 20. Es el segundo rubro. Después de los abogados. Después de los abogados, los profesores. Y la presidenta es una profesora. Sí, no, lógico, sí. Que eso se ha olvidado a la gente que es profesora. Así es. Han sacado más a tildar que procede de un pueblo originario, más que de sus competencias como persona. Ambos elementos indudablemente que son dignos de orgullo. Complementos, pero lo han hecho para bajarle el perfil de lo que ella es capaz de hacer. Le hago la misma consulta. ¿Cómo ha sido entonces el trabajo del gremio a nivel nacional con estos 20 profesores que hoy día son constituyentes? ¿Ha habido encuentros, ha habido diálogos, mesas de conversación? Sí, por cierto, bueno, como dice Violeta, nosotros estamos a puerta el próximo martes. De hecho, a nivel nacional tenemos la inauguración del Congreso Nacional de Educación, que es una instancia que estamos preparando y organizando como colegio de profesoras y profesores, fundamentalmente para poder expresar nuestra opinión como docentes, pero además junto con las comunidades educativas, con los movimientos sociales, con las organizaciones, para decir cuál es la educación que desde nuestra perspectiva necesitamos en Chile. Cuál es el modelo educativo que hoy día las chilenas y los chilenos se merecen. Y por tanto, en ese sentido, las conclusiones a las cuales lleguemos en este Congreso, que tendrá instancias a nivel comunal, regional y nacional, las vamos a llevar posteriormente a la Convención Constitucional para que se transformen, por supuesto, en el hito central respecto del modelo a desarrollar. Y en ese sentido, por supuesto que estamos en comunicación permanente con los constituyentes. Sabemos que han tenido semanas muy difíciles para instalarse con todo lo que ha ocurrido, pero en lo concreto nosotros tenemos una preocupación muy cercana por estar con ellos y particularmente
expresarles nuestra opinión y nuestros puntos de vista para que estén considerados, por supuesto, en lo que es la nueva Constitución. Para nosotros es clave y fundamental el momento histórico que estamos viviendo, tal vez como no lo hubiésemos soñado, digamos, durante mucho tiempo. Está hoy día la posibilidad cierta y concreta de escribir por primera vez en la historia de nuestro país una Constitución a partir de lo que efectivamente quiere la gente y desea el pueblo de Chile. Por ello que le hemos dado mucha importancia y por eso que estamos haciendo un trabajo muy serio para presentar nuestras propuestas, que no son solo de los docentes, sino que de las comunidades escolares. Nos interesa mucho saber qué piensan nuestros padres, apoderados, qué piensan nuestros estudiantes sobre cuál es la educación que queremos, hacia dónde debe de estar dirigida. Y en ese sentido queremos abrir una gran discusión para tomar importantes acuerdos y presentarlos posteriormente a la Convención Constitucional. Violeta, he sentido, entre comillas, como la alegría, el beneplácito de que el Parlamento, por parte de los profesores, ha apoyado el que se aplace el proceso de servicios locales de educación, esta desmunicipalización media extraña que se quiere realizar. ¿Qué va a significar esto en lo concreto para Magallanes? Yo sé que esto se replica en el resto del país, pero para Magallanes específicamente, ¿qué significa que esto no ocurra hoy día? Bueno, dentro de los servicios locales de educación que pasábamos el 2022, éramos 15, de los cuales 9 quedaron fuera y 6 quedamos dentro de este plan que vendría para el otro año. Nosotros decimos que no es lo que nosotros queremos para la educación. Nosotros no queremos eso para Magallanes. Ya hemos conversado con los 11 servicios que ya existen en Chile y la verdad es que es preocupante la situación y por todo lo que ellos han pasado. Nos pusimos en contacto con todos los parlamentarios. La verdad es que los parlamentarios de Magallanes, los 5, han trabajado en conjunto y eso nos pone bastante contentos porque están preocupados por lo que sucede en Magallanes. Si bien el senador Bianchi fue uno de los que más apoyó esto, hay que decir que el 2017 nosotros éramos plan piloto y él también intervino para que eso no sucediera, si no nosotros ya habríamos estado en los servicios locales de educación. Y eso nos trae mucha alegría porque en realidad se aplaza por 2 años hasta el 2024, igual que los otros 9, y estamos a puertas, como decía nuestro presidente nacional, al cambio de la Constitución, y creo que los constituyentes tienen mucho que decir frente a la educación y a la educación que queremos para nuestros estudiantes, sobre todo la educación pública. Así que se atrasaría por 2 años y entraríamos en el 2024 esperando que la Constitución se haga y tengamos otras cosas que decir frente a la educación que nosotros queremos. Presidente, en todo ámbito hay buenos y hay malos. Hay buenos trabajadores y hay trabajadores que no son buenos. Y a veces uno le gustaría escuchar también el mea culpa de los mismos trabajadores, la responsabilidad que tienen. Y le hago directamente la pregunta, ¿qué responsabilidad hoy día tienen los profesores? ¿Cuál es el mea culpa, profesores, también de lo que veníamos hablando hace unos minutos de la calidad de la educación chilena? Después quizás podemos tocar temas familiares y todo eso. Y le hago la consulta, yo no lo voy a negar, nunca lo he negado, mi hija está en un colegio particular subvencionado, utilizando los mismos textos de estudio que ocupa un alumno del mismo curso en la educación municipalizada o pública. Y yo noto esta diferencia académica. ¿Qué grado de responsabilidad pueden tener los profesores ahí? Uno a veces escucha, pucha, los profes no quieren hacerse sus evaluaciones, no los quieren evaluar, que son un poco más, van a la pelea para que no los evalúen. Yo me recuerdo, y si estoy equivocado me corrigen por favor, hay directores que han dicho yo no puedo despedir a un profesor si no cumple con sus funciones porque no me lo permite el sistema. ¿Qué responsabilidad tiene hoy día el profesor con respecto a todo este también inconveniente que tenemos con la educación chilena? Bueno, hay muchos mitos en realidad que se dan a conocer o se expresan respecto del tema de los profesores. Tenemos un estatuto docente que tiene bastantes causales de despido en realidad, entonces eso de que no se pueda, a veces no es tan así. Pero bueno, nosotros hemos mantenido durante mucho tiempo un modelo, tal vez debimos haber reaccionado antes, debimos haber cuestionado antes, criticado antes. No obstante que el profesorado desde siempre ha sido muy crítico a lo que hemos venido viviendo y lo que hemos venido sufriendo fundamentalmente. Los docentes en realidad desarrollamos una labor muy importante, muy trascendental y que cuenta con el amplio respaldo de la ciudadanía también, y hay que decirlo, particularmente ahora en pandemia, pero desde siempre. Y hay muchas situaciones que seguramente tienen que ver con la vocación, con el compromiso, que
muchas veces va más allá de lo que uno pudiera muchas veces aguantar, digamos, soportar. Y en ese sentido tal vez los docentes hemos ido soportando situaciones que las consideramos medias naturales, pero que no lo son. Trabajar mucho más allá de la hora, ya es una práctica constante y normal para el docente, hablo de tiempos normales en una pandemia, el que nos llevábamos las pruebas, por ejemplo, para la casa y estábamos hasta las 1, 2 de la mañana revisando pruebas, o planificábamos el sábado y el domingo porque no nos quedaba tiempo en la semana. Entonces hay un modelo que indudablemente no permite que se cumpla y se lleve a cabo la labor como corresponde. Y tal vez tiempo atrás, en vez de haber reclamado y cambiado esa situación, optamos por llevarnos el trabajo para la casa, optamos por hacer la planificación el día sábado, optamos por quitarle tiempo a nuestra familia, y la verdad es que eso lo fuimos naturalizando. En buena hora, en el último tiempo, hemos asumido que en realidad también aquí hay exigencias que el Estado de Chile tiene que dar respecto de la educación para que efectivamente esta sea mejor, como ocurre en otros países, y tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo. Pero creo que seguramente a lo mejor si hubiésemos con mucho tiempo antes reclamado sobre muchos de estos temas, que son absolutamente inhumanos respecto incluso de nuestra condición, porque insisto, los docentes siempre, particularmente ahora en pandemia ha sido mucho peor, pero siempre hemos dedicado muchísimo más tiempo que el que efectivamente corresponde o el que tenemos en un contrato de trabajo, porque la labor del docente en realidad no se termina a las 4:15 en punto y después me olvido. Si me llaman a las 6 de la tarde un niño tiene un problema, ahí está el docente. Si el domingo le ocurrió algo, ahí está el docente. Pero también eso ha generado mucho abuso. Abuso de los sostenedores, abuso de los empleadores, y creo que de ese abuso en realidad también hay que sacar lecciones y decir, hay cuestiones que uno de repente por vocación, por compromiso, está bien que las lleve adelante, pero cuando se transforma en abuso por parte de los sostenedores, de los empleadores, por supuesto que hay que reclamarlas, porque también tenemos derechos como trabajadores y por supuesto que como seres humanos. Igual uno podría pensar que no todos pueden ser profesores. Por cierto. Y yo creo que ahí el Estado o los gobiernos en algún momento cometieron un error en el sentido de si lo han modificado, les pido que me corrija inmediatamente, pero yo me recuerdo que en algún momento para poder entrar a la universidad a estudiar profesor, el puntaje para ser profesor, para entrar a la universidad era muy bajo, era casi el de los más mínimos que hay, y ahí entraba Pedro, Juan y Diego. Y sin saber si realmente era una persona capacitada en todo aspecto, no solamente por conocimiento, sino que como ser humano, tener esa capacidad de pertenencia con los jóvenes. Entonces quizás salió una gama de profesores que no son como los profesores que quizás uno conoció, que primero no le hablaba de profesor, le hablaba de maestro, y ese maestro desapareció del léxico hoy día de los jóvenes. ¿Juega un rol importante eso, el que hoy día se haya abierto esa puerta para que Pedro, Juan y Diego sea profesor? Bueno, por cierto, y tiene que ver también con el modelo, precisamente lo que conversábamos recién. Es decir, aquí en un momento era muy rentable para algunas universidades privadas dictar la cátedra o dar la posibilidad de formar docentes, y por tanto se abrió una cantidad enorme de instituciones privadas, ni siquiera hablamos de universidades, institutos, que daban en este caso de pedagogía, y permitían, ¿cierto?, la salida de miles y miles de profesores, repito, en donde el tema central estaba dado por el incentivo que significaba para el dueño de esa universidad poder ganar y tener recursos. Ese era el tema de fondo y central, digamos, mucho más que lo que tiene que ver con la condición efectiva de formar un docente preocupado efectivamente de lo que corresponde. Por eso que a nosotros nos preocupa mucho el modelo que hay detrás y la formación docente, que debe de ser clave y fundamental indudablemente en esto, y no entender en realidad que detrás también de la formación de profesores pueda existir negocio, porque en la práctica lo que hay es negocio, y eso nosotros lo hemos venido denunciando durante mucho tiempo, porque por años también la profesión docente, también la labor que nosotros venimos realizando y la formación de docentes, tanto incluso en el perfeccionamiento y en otras materias, se ha prestado exclusivamente para un negocio, sobre el cual algunos empresarios de la educación han lucrado muchísimo, pero más allá de importar la calidad de la materia que se imparte o del perfeccionamiento que se imparte, el tema de fondo estaba dado porque esa institución privada pueda tener suculentas ganancias, y eso lo permitía particularmente un sistema que lamentablemente tenemos en Chile, porque la educación es vista como una mercancía. Volvemos a lo que conversábamos hace un rato. Violeta, los asistentes de la educación en declaración en Zona Cero han dicho: no tenemos relación con el Ceremi de Educación, no conversamos con el Ceremi de Educación. ¿El Colegio de Profesores tiene diálogo con el Ceremi de Educación? No.
no tenemos diálogo con el Ceremi de Educación. ¿Por parte de ustedes hacia él o de él hacia usted? Lo que pasa es que nosotros en 2 ocasiones hemos vuelto a retomar las conversaciones con él, pero él ha sacado declaraciones muy falta de respeto hacia nosotros, por lo tanto, ahora último no hemos tenido conversaciones con él. No sé si las retomaremos en algún momento, porque la educación es importante, nosotros así lo pensamos y por eso hemos vuelto a entablar relaciones con él. Pero cada vez que esto sucede, él saca alguna declaración denostando al colegio de profesores y faltándonos el respeto como docente. Por lo tanto, no sé si volveremos en algún momento a conversar. Voy a hacer el uso de una frase que ustedes han escuchado 1000 veces de la primera canciller alemana Angela Merkel, cuando un médico le dice que por qué no le sube el sueldo a los médicos como se lo sube a los profesores, y dice, bueno, ellos son los que preparan a todos ustedes para que sean. Lástima que eso en Chile no se da. La realidad es totalmente distinta. Hoy día un profesor trabaja sobre todo en el sector público, con un sueldo muy, muy indigno para todo lo que realmente hace, pero sobre todo, más allá de llevarse la pega para la casa, es que están creando a los chilenos del futuro. Y el problema es que no se le da el peso específico, y día un profesor no puede ganar menos que un futbolista, más allá que uno puede respetar la profesión del futbolista, que también es importante para un sector, no puede ganar menos que él. Y yo espero que la Constitución, que no creo que lo va a traer porque no va a hablar de sueldos dignos para los profesores, busque las herramientas para eso, y ahí los gremios van a jugar un rol importante. ¿Usted cree que en los próximos 10 años, 15 años, se invertirá esta situación y el profesor realmente, económicamente hablando, tenga el reconocimiento que realmente merece? Bueno, es la esperanza que nosotros tenemos, efectivamente. Creemos que Chile despertó. Y si Chile despertó, tiene que también eso reflejarse en diversos aspectos que tienen que ver con la vida nacional. Entre ellos, por cierto, la consideración y la valoración que se tiene, yo diría, por supuesto, soy presidente de los profesores y me preocupa mucho que sea para los docentes, pero yo diría para todos los trabajadores de este país, para que de una vez por todas los trabajadores tengan el lugar y estén en el sitial que verdaderamente se merece. Porque somos los trabajadores, incluidos los profesores, por supuesto, y las profesoras, los que en definitiva levantamos este país y lo llevamos adelante. Y en ese sentido, por supuesto que es muy necesario y muy importante avanzar hacia una dignificación de lo que es, por supuesto, la labor docente, indudablemente que la remuneración docente, pero también lo que tiene que ver con el trato hacia los docentes. Este año, sin ir más lejos, hemos escuchado de autoridades de este país, o por lo menos que tienen ese nombre, autoridades, hablo de ministros, hablo de senadores, que se han referido en forma absolutamente grosera en contra de los profesores. Entonces, cuando uno percibe y se da cuenta de que eso ocurre a partir de estos señores, que no les ocurre absolutamente nada, por ejemplo, el ministro de Economía, el señor Lucas Palacios, que siguió siendo ministro sin ningún inconveniente, a pesar de que él tuvo la tupez de declarar y dar a conocer de que, según él, los profesores éramos todos flojos. Entonces, cuando se generan esas situaciones desde las autoridades y el Estado no responde, el gobierno no responde, nadie reacciona, lo que hay detrás en realidad de eso es indudablemente que es un menosprecio por nuestra profesión. Entonces cuesta entender a un gobierno que pretenda hacer creer de que pide respeto para los profesores cuando uno de ellos, cuando un ministro de Estado, que no es cualquier funcionario, tiene ese comportamiento, tiene esas palabras y resulta que no recibe ninguna recriminación ni ninguna sanción por el propio gobierno respecto de ello. En cualquier otro país, ese ministro habría salido de inmediato del gabinete, porque no es posible que un ministro se refiera así, no solo contra los profesores, contra ningún trabajador. Y sin embargo, ahí está y sigue de ministro. Entonces nosotros, claro, esperamos que en los próximos 10, 15 años, tenemos muchas esperanzas en el cambio constitucional, podamos tener una nueva concepción respecto de lo que somos los trabajadores en este país y podamos ser tratados y respetados todos los trabajadores y todas las trabajadoras como efectivamente corresponde. ¿Sería una utopía, una locura, que en este país vuelvan los profesores normalistas? La verdad que es difícil. Las escuelas normales las cerró la dictadura el año 1974. Más allá de la escuela normal o del nombre, yo creo que hay que rescatar muchos elementos que tienen que ver con la formación, con la esencia, con lo que es el ser maestro, pero las escuelas normales tienen también una lógica y los profesores normalistas, en un momento histórico en Chile, tal vez con muchas más dificultades económicas incluso que las que pudiéramos tener hoy día, pero en donde la profesión del docente y del maestro era profundamente respetada, y respetada desde todo, desde el presidente de la República, cualquiera sea, hacia abajo. Cuestión que lamentablemente hoy día no ocurre
y creo que debemos de avanzar indudablemente hacia esa esencia que estaba centrada en lo que era el ser normalista y que está dado fundamentalmente por la formación integral y la preocupación que el docente tiene, y estoy seguro que hoy día lo tenemos, respecto de que lo central, lo fundamental es la formación integral hacia nuestros estudiantes. Por eso que a nosotros nos preocupa tanto lo que hoy día estamos viviendo, por eso que nos preocupa el apoyo socioemocional hacia nuestros estudiantes, por eso que hoy día en realidad no solo el tema es llenar y llenar de contenido a nuestros niños y jóvenes, sino que también poder contenerlos emocionalmente frente a lo que se está viviendo, y muchas veces eso no lo entienden tecnócratas que pueden estar en el Ministerio de Educación creyendo que son expertos, pero que en la práctica jamás han estado en una sala de clases. Señor Díaz, yo le quiero agradecer que nos haya acompañado esta mañana aquí en el matinal, que tenga un buen recorrido de los días que les resten o las horas que les queda aquí en Magallanes. Violeta, un gusto tenerla acá. Bienvenida nuevamente, y las puertas del matinal siempre abiertas para hablar de educación a ambos. Muchas gracias, y aprovecho de mandar un saludo muy afectuoso, con mucho cariño a las profesoras y profesores de Punta Arenas y bueno, de la región en general, porque sabemos el compromiso, el esfuerzo y la vocación con que a diario realizan su labor. Así que un abrazo muy fraterno para todas y todos. Violeta Andrade Velázquez es la presidenta regional del Colegio de Profesores y nos ha acompañado también junto con el presidente nacional del gremio, Carlos Díaz Marchán, en este diálogo hasta hora de la mañana.